De acuerdo con estadísticas compiladas por Naciones Unidas, de todos los trasplantes realizados en el mundo, en promedio entre el 5% y el 10% se ejecutan en el mercado negro, aunque el organismo multilateral reconoció que esta cifra puede ser mucho mayor. La trata de personas es uno de los delitos que suele estar vinculado con la extracción ilícita de órganos y los contextos donde es más frecuente, a su vez, se relacionan con una grave situación de vulneración de las personas, entre otros factores, a la pobreza extrema y los desplazamientos forzados por causa de conflictos armados. Desde la fragmentación de la Unión Soviética en 1989, países como Ucrania fueron objeto de redes de trata de personas para la utilización en el tráfico de órganos. Los antecedentes de esta práctica delictiva se remontan a denuncias públicas realizadas en 2002 sobre la desaparición de infantes neonatos de las maternidades ucranianas para usar sus células madres y órganos. Con la nazificación de Ucrania, iniciada en 2014 con el Euromaidán, los traficantes de humanos aprovecharon la convulsa situación para ampliar el sanguinario negocio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, de forma recurrente y especialmente en 2023, denunció y corroboró con informes de la Unión Europea y otros organismos internacionales que Ucrania se encontraba entre los primeros lugares en la práctica conocida como transplantología negra. A comienzos de la década de 1990, con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, las noticias más alarmantes sobre este frecuente atroz delito evidenciaron los entramados del negocio ilícito cuando las recién naciones europeas del Este pasaron por un proceso de balcanización impulsado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que las llevó a ser intervenidas, fragmentadas y sus niveles de vida cayeron drásticamente, constituyendo el caldo de cultivo para el fomento de este negocio delictivo. Durante las últimas décadas, la trata de personas y extracción ilegal de órganos en Ucrania se convirtió en una costumbre frecuente. No obstante, empeoró a partir del proceso de nazificación en 2014, iniciada con el Euromaidán ucraniano. Desde la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 30 de diciembre de 1922, el bloque soviético representó para el occidente capitalista, encabezado por Estados Unidos de América y países europeos, un competidor económico, político y cultural, amenazador por transgredir supuestamente el status quo global que hasta el momento imperaba en el planeta, según sus adversarios. Esta pugna de poderes entre dos modelos de desarrollo humano diferentes se mantiene vivo desde hace décadas de los siglos XX y XXI y se ha materializado de forma violenta en diversos escenarios bélicos como la Segunda Guerra Mundial, conflictos provocados en África, Oriente Próximo y el Sudeste Asiático, especialmente con la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, también conocida como Alianza Atlántica, hacia el este de Europa, acercándose a las fronteras rusas. В границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. Uno de los escenarios de disputas más activos tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 ha sido las regiones de la península balcánica y el Cáucaso, las cuales históricamente fueron utilizadas por gobiernos de turno estadounidenses y europeos como zona de contención geopolítica y teatro de operaciones, en donde la OTAN ganó terreno especialmente durante el siglo XXI, mediante la incorporación a la alianza bélica de países como Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania, todas ellas en el año 2004 y Croacia en el año 2009. Esta doctrina expansionista otanista desde 2004 ha puesto sus ojos en Ucrania y aún sus intenciones se mantienen a través de su ingreso propuesto en la Unión Europea. Of Ukraine. Your country is part of Europe, European history, heritage and culture. We look forward to future intensifying our already well-established lies. Population.
Ukraine has fulfilled the steps to formally open accession negotiations. The reform progress needs to be substantiated over a longer period. I encourage Ukraine to continue its efforts to achieve full compliance with all membership criteria. The negotiating framework presented provides a sound basis and a wide-ranging set of tools for the accession negotiations. El proceso de occidentalización de Ucrania y divorcio de sus raíces eslavas inició entre noviembre de 2004 y enero de 2005, cuando ocurrió lo conocido como la Revolución Naranja. Una serie de manifestaciones y concentraciones de personas impulsadas por ideales occidentales en contra de las elecciones presidenciales del año 2004, en el cual resultó como ganador el político ucraniano de etnia bielorrusa y tendencia prorrusa, Viktor Yanukovych. Estas elecciones fueron tildadas de fraudulentas por parte de su oposición política, al igual que la Casa Blanca y Europa. El Tribunal Supremo ucraniano ordenó convocar a nuevas elecciones tras la anulación de los comicios, y finalmente el 26 de diciembre de 2004 resultó ganador el opositor Viktor Andreyevich Yushchenko, envenenado este mismo año durante una reunión de trabajo con una dioxina llamada TCDD, cuando competía por la dirección central de Ucrania bajo la simpatía de la OTAN. Posteriormente, en 2013, se gestó un movimiento de características pro-occidentales y neonazis denominado Euromaidán, que originó el derrocamiento del entonces presidente ucraniano Yanukovych en 2014, recordado por fomentar los lazos de cooperación y de complementariedad con Rusia. Tras este golpe de Estado, asumió el poder el empresario y político Petro Oleksiyevich Poroshenko, con el apodo de El Rey del Chocolate, quien inició acciones segregacionistas y persecutorias contra la población ruso-parlante, especialmente en el Donbass, al este de Ucrania, y en la península de Crimea, iniciando con limitaciones en el suministro de alimentos y servicios básicos fundamentales. Posteriormente, las agresiones militares y bombardeos originaron el desplazamiento forzado de miles de habitantes de estas localidades. На Майдані ми об'явили ультиматум президенту України. Так? Ми вимагаємо, щоб політичні в'язні, ті хлопці, яких затримали тут на Майдані, були звільнені. Так? Ми вимагаємо, щоб ті, хто був задійснений в побитті студентів, розгону демонстрантів, був покараний. Так? Ми вимагаємо, щоб не було цього ганебного уряду на голові з Азаровим. Так? El grado de vulnerabilidad de los desplazados ucranianos es aprovechado por las diversas redes delictivas y de trata, entre las que destacan el tráfico de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, los cuales son arrojados a la esclavitud sexual en países de Europa Occidental. Para 2021, las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito informaron que por lo menos el 84% de las víctimas de trata son objeto de explotación sexual. Aunque esta realidad ha sido común en Ucrania desde su separación de la Unión Soviética, el desarrollo del actual conflicto profundizó el impacto de estos delitos sobre la población eslava, así como la revelación de otras tantas prácticas inhumanas catalogadas por los organismos internacionales de aberrantes. What we're witnessing here is that the risks of sexual exploitation and abuse and of trafficking are significant. The vast majority of arrivals have been women and children. Los refugiados ucranianos son particularmente vulnerables a delitos como la comercialización de personas. Naciones Unidas estimó que entre 1991 y 2008, por lo menos 100.000 ucranianos fueron víctimas de esta práctica. Desafortunadamente, se desconoce cuántas de estas personas pudieron también ser objeto de extracciones ilegales de órganos. A raíz del golpe de Estado neonazi de 2014, la situación de la trasplantología negra en Ucrania se acentuó con múltiples denuncias de entierros masivos en las áreas de conflicto, con hallazgos de cuerpos con los órganos extraídos, así como otras formas de profanación
calificadas por los organismos internacionales como desgarradoras. Un ejemplo de esto son los secuestros de neonatos, cuyos cuerpos fueron encontrados sin órganos a las afueras de una maternidad en Kiev. Desde 2014, el pueblo ucraniano es sometido por gobiernos considerados de corte fascistas y neonazis, como los encabezados por Petro Poroshenko entre 2014 y 2019 y el régimen actual liderado por Volodymyr Zelensky, los cuales intensificaron el conflicto hasta llegar a la actualidad con la Federación de Rusia. En otras circunstancias, la Oficina Internacional para las Migraciones cuantificó en cerca de 3,7 millones de personas ucranianas desplazadas internamente, mientras que otras 6,5 millones de personas huyeron de la nación eslava. Una de las problemáticas más profundizadas debido a estas hostilidades es el tráfico ilícito de órganos, actividad extralimitada a las que se suman el secuestro de neonatos de las maternidades o la extracción de órganos de los cuerpos de los combatientes caídos en el frente de tiro. Toda esta situación irregular ha sido denunciada por organismos internacionales y la Federación de Rusia como una práctica promovida y facilitada desde el régimen considerado como fascista y neonazi de Kiev. Aunque los antecedentes en Ucrania y países de Europa del Este sobre delitos relacionados con el tráfico de personas o partes humanas, como la trata o la transplantología negra, son reconocidos desde la década de 1990, la occidentalización de la región en el siglo XXI trajo como consecuencia que dichas naciones presentaran graves problemas sociales relacionados con la cosificación de las personas. En un reciente informe de Naciones Unidas que compila estadísticas hasta el año 2022, se pone en evidencia la trata de personas como un delito cada vez más frecuente a escala mundial. En el citado reporte se estimó que la tasa de víctimas de tráfico es de 1,4 personas por cada 100.000 habitantes, y Ucrania se encuentra entre los países más afectados por este flagelo. Cuando hay corredores humanitarios, donde hay descontrol de la población, donde hay una necesidad por parte de las propias víctimas porque tienen miedo de irse de ese país para poderse ir a un país que no esté en guerra, pues todo eso facilita todo, desde el tráfico hasta la trata. The message to the public is be curious. It's the same message I deliver to other governmental departments and policing in London and further afield. Be curious. Modern slavery is present throughout our communities in many different formats, be it labour exploitation, the exploitation of women in sex work, domestic servitude and the criminal exploitation of people. If you think something is suspicious, if you're paying a cash service or you think there's someone lurking in the background, maybe exerting some control or dominance over an individual, just report it. Durante el año 2023, Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad ruso, reportó que el gobierno nazista de Kiev estaba utilizando a sus soldados heridos como una fuente biomaterial para extraerles en secreto órganos trasplantables. Las pruebas fueron obtenidas por las fuerzas de liberación rusas en regiones como la República de Lugansk, en donde los operativos permitieron la recuperación de documentación que evidenciaba la extensión de esta práctica criminal de forma fraudulenta. Asimismo, en un artículo de María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, se expuso las denuncias en torno a la transplantología negra ucraniana y cómo estos órganos provenientes de soldados caídos y heridos en el frente de los combates son comercializados posteriormente, tanto vía online como por medios externos a la web. On the day of the funeral, I saw that my son had cuts on his wrists, very deep cuts. They had cut out body parts.
En el citado artículo, María Zaharova reveló que entre los órganos más vendidos se encontraban corazones, hígados y riñones de militares ucranianos. Se conoció que los precios a los cuales son ofertados estas piezas humanas en el Darknet, la red oscura, alcanzaban las decenas de miles de euros, un flujo de capital considerable que financia a estas redes y organizaciones delictivas no solo bajo el auspicio del gobierno de Kiev, sino también de la Unión Europea e Israel, los cuales se benefician del tan demandado biomaterial que tienen como destino a estos países, donde son trasladados en contenedores médicos con plazos que oscilan entre las 48 y 60 horas. La transplantología negra es una práctica tan arraigada en Ucrania que el gobierno neonazista de Volodymyr Zelensky implementó en los últimos años una serie de reformas legales que sustenta esta controversial práctica. El 16 de diciembre de 2021, la Rada Suprema de Ucrania aprobó la ley número 5831 sobre la regulación del trasplante de materiales anatómicos humanos. Entre el articulado destaca las siguientes resoluciones. Primero, ya no hace falta la aprobación de un notario para el consentimiento del trasplante por parte de un donante vivo o de sus familiares. Igualmente, la legislación establece que tampoco hace falta certificar la autenticidad de las firmas, lo que incluye la autorización de la extracción de órganos a los infantes vulnerables. La referida norma simplificó de manera considerable los procedimientos de la extracción de órganos tras la supuesta donación de los mismos por parte de los fallecidos que previamente no habían hecho la autorización en vida. A esto se suma un nuevo estatuto denominado Ley 5610 sobre la introducción de cambios en el Código de Legislación Tributaria, aprobada también por la Rada Suprema de Ucrania el 14 de abril de 2022, la cual destaca entre sus resoluciones que exonera las intervenciones quirúrgicas de trasplantes exentas del pago del impuesto IVA. Estas modificaciones legales también se reflejan en las cifras oficiales informadas por el gobierno neonazi de Kiev. Por ejemplo, según datos del Centro de Coordinación de Trasplantes de Órganos ucraniano, en 2023, el gasto gubernamental en la financiación de donaciones post-mortem aumentó en más de $40 millones respecto al periodo anterior, y en el primer semestre de 2023 fueron realizados 257 trasplantes de órganos en Ucrania, lo que representó un aumento del 70% en relación al mismo intervalo de 2022. Ну, я уже сказал, в принципе, потому что у нас, видно, проще всего как бы обойти закон в этом плане, да? Because obviously our justice system is not working properly, and it's very difficult to control what is legal and what is illegal. В Германии, там, может быть, или в Америке, за этим более серьезный контроль. In Europe or America, you have much tighter controls. There's a lot of money in the tissue market, so our forensic pathologists are happy to get involved in this business. Ну, такие вещи. La problemática de la transplantología negra ucraniana no es un asunto aislado de otras consecuencias por el recrudecimiento de las hostilidades en los procesos de nazificación, militarización y europeización de Ucrania. Expertos monitorearon la situación humanitaria en ese país, mostrándose preocupados por el incremento en el tráfico de mujeres, niños y niñas, hacia los cuales los negociantes y redes de tráfico han mejorado sus sistemas de captación, aprovechándose de la vulnerabilidad económica de estos grupos de refugiados y de desplazados, quienes quedan expuestos a ser víctimas de la extracción consensuada de órganos en algunos casos. One of the things we really wanted to do was to make sure that people, as they waited, had access to information about what they could expect on this side of the border and what they should and shouldn't do to protect themselves. For example, some job offer but without any payment, stealing documents, IDs, passports, or just some strange offer. For example, I will give you a flat, but you have to clean and take care of me, for example. Asimismo, han sido denunciados vínculos profundos entre las fuerzas militares de la OTAN y la transplantología negra ucraniana. En medios estadounidenses se revelaron la participación de médicos militares otanistas bajo el amparo de proyectos secretos con la aparente asistencia médica a los soldados heridos en el frente de campaña ucraniano para obtener órganos internos de manera ilegal, lo cual ha sido reportado como entre los casos más comunes en las zonas de primera línea controlados por Kiev, como Zaporilla, Kharkov, Gerson, Dnipro y Mykolaiv.
donde se han establecido hospitales y otras instituciones de salud locales. En el fragor de los combates, los equipos de asistencia médica otanista proceden a extraer los órganos humanos de los soldados para su posterior conservación y envío hacia los países de la Alianza Atlántica. La conexión de estas redes de la trasplantología negra alcanza también Oriente Medio, en particular a familiares de mártires palestinos, quienes denuncian recibir, de parte de las fuerzas de ocupación israelí, los cuerpos de sus seres queridos sin algunos de sus órganos. Dada la magnitud del genocidio en Palestina y otras regiones ocupadas ilegalmente por el sionismo israelí, activistas del mundo propusieron que el régimen de Israel podría ser el segundo centro de extracción ilegal de órganos después de Ucrania. Asimismo, esto se vincula con el hecho de que Tel Aviv posee y controla la mayor fábrica de cultivo de piel humana en el mundo, alimentada por el robo de la piel de cuerpos de mártires palestinos y de cientos de infantes registrados como desaparecidos. Las acciones genocidas, nazistas y supremacistas ejecutadas por regímenes como los liderados por Volodymyr Zelensky y Benjamin Netanyahu en Ucrania e Israel dan muestra de las aristas más oscuras del conflicto ucraniano, como lo es la comercialización ilegal de órganos humanos, los cuales son obtenidos a través de prácticas denunciadas como de inmorales y carentes de toda ética, que se suman al respaldo diplomático tanto de organismos internos como externos, y en donde la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos de América incentivan la prevalecencia de estas pugnas geoestratégicas a expensas de los desplazados, soldados y mártires cuyos restos terminan financiando organizaciones de comercio ilegal globalmente, otra triste realidad promotora de la depredación y carroña del sistema capitalista financiero actual. La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, reconoció en junio de 2024 que más de 14,6 millones de personas ucranianas requerían asistencia humanitaria con carácter de urgencia, es decir, alrededor del 40% de la población de ese país. Aunque son múltiples los factores de vulnerabilidad de esta población, la acción impugne de grupos criminales dedicados a la extracción, venta y exportación de órganos humanos a gran escala es uno de los que más preocupa a los organismos externos al régimen de Kiev, dado el apoyo que reciben los delincuentes de sectores oficiales. La aprobación de la ley número 5831 sobre regulación del trasplante de materiales anatómicos humanos en diciembre de 2021 por la Rada Suprema de Ucrania simplificó de forma extrema los procedimientos de extracción de órganos, incluso prescindiendo del consentimiento por parte del donante vivo o de sus familiares, lo que facilitó la operación de las redes de tráfico en territorio ucraniano. Ello constituye una práctica más considerada como neonazismo, apoyado por la OTAN en Ucrania, además de la violación de derechos humanos de parte del régimen de Volodymyr Zelensky. Hasta acá, otro capítulo de Entre Fronteras, y desde ya les extendemos la invitación a seguir en sintonía de su multimedio Telesur y a nosotros por las redes sociales del programa. Será hasta la próxima oportunidad por esa misma pantalla.